Hola, mucho gusto. Mi nombre es María Andrés Camacho Guzmán. Vengo a exponerles un poco sobre el tema de comunicación y relaciones interpersonales y también su influencia y la importancia que estos conceptos terminan teniendo sobre la administración de los proyectos. Para la agenda del día de hoy tendremos un poco de los conceptos, tanto de comunicación como de el concepto de relación como tal. También vamos a hablar un poco sobre antecedentes históricos que obligaron prácticamente a establecer nuevas vías de comunicación entre las personas. Vamos a hablar un poco sobre unos detalles muy importantes a la hora de poder comunicarnos o de querer comunicarnos más bien. Aspectos muy importantes y muy valiosos que pueden garantizar o, caso contrario, pueden generar una mala o buena comunicación. También vamos a hablar del concepto de relación como tal. Y por último vamos a hablar un poco de los beneficios de la comunicación y además de estos, los beneficios de las relaciones y en qué porcentaje y de qué manera influyen a la hora de pertenecer o formar parte de un equipo de trabajo. Bueno, primero que nada hablemos de qué es comunicación. Nosotros nos comunicamos día a día, ya sea con uno mismo, con la familia, con las personas que uno vive, con incluso las mascotas, personas que nos brinden algún servicio, ya sea de comida o un servicio de, no sé, alguna empresa, internet, lo que sea. Todo el actuar del ser humano depende directa y exclusivamente de la comunicación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existen métodos dentro de los cuales las personas pueden vivir solos y pueden estar totalmente aislados de los demás y por ende uno consideraría que ahí no hay comunicación. De igual manera, cuando uno piensa, habla con uno mismo y toma decisiones, de una u otra forma se está comunicando. Entonces, el concepto de comunicación establece la exponencia de ideas o conceptos, así como de pensamientos y opiniones de una persona a otra, de un ente a otro. Entonces, ¿qué es importante rescatar acá? Es importante rescatar que hay una parte emisora y hay una parte receptora en la comunicación. Ok, perfecto. ¿Qué parte es emisora y qué parte es receptora y qué papeles juegan? Eso va a depender mucho del contexto que se tenga a la hora de comunicarse, además de la situación en la que se esté. Porque, por ejemplo, si hay una conversación normal, común, entre dos personas, si una persona A inicia el tema de conversación, se lo brinda mediante cualquiera de los métodos de comunicación que existan, se lo da a la persona B y la persona B recibe ese mensaje, ahí tenemos claro que la persona A es el emisor, la persona B es el receptor. Pero en el caso contrario, cuando ya la persona B ha adquirido ese mensaje o esa información y quiere procesarla y enviársela de vuelta a la persona A, los papeles se invierten. Entonces, de este concepto hay que tener muy claro las partes de la comunicación. Siempre va a existir un emisor y un receptor, que tal vez nosotros lo vemos muy sencillo porque desde la escuela, colegio y demás nos han explicado que existe un emisor del mensaje y un receptor del mismo, pero estos conceptos son más importantes de lo que uno a veces considera. Un poquito de historia que siempre es bueno recordar es, bueno, esta es una imagen ficticia, ¿verdad? No es una imagen real, es una pintura, pero esta imagen es de la muy famosa y mencionada en muchos libros bíblicos, Torre de Babel. Quizás algunos la han escuchado, quizás algunos no. La Torre de Babel es un simbolismo para denotar uno de los problemas más grandes que ha afrontado el ser humano, que es la comunicación entre lenguajes. ¿Por qué? Dice la historia, o tal vez la leyenda, que la Torre de Babel fue construida en sus bases de manera completamente positiva. ¿De qué forma? Se iban poniendo de acuerdo personas de muchas partes del mundo
que aunque estaban separados, se comprendían entre sí. Pero ¿qué pasó? Llegó un cierto momento, cuando la torre ya llevaba cierta cantidad de pisos de construcción, que necesitaban hablarse entre ellos para tomar decisiones. ¿Cuáles decisiones? Pues claro, decisiones de si iban a seguir, qué tan alto iba a seguir la construcción, qué materiales les quedaban, qué materiales tenían que buscar y cuáles materiales eran buenos o malos para poder implementar el resto de la construcción de la torre. Dicta la leyenda, porque realmente no lo podemos confirmar, que debido a un problema de lenguaje, debido a que ya se había sesgado por regiones y ya habían tomado sus propias lenguas y sus propios lenguajes, la construcción de la torre se detuvo y ahí quedó. ¿Por qué? Porque la barrera más importante, la de la comunicación, fue la que se interpuso entre las personas. No fue que llegaron a un desacuerdo, fue que no lograron entenderse entre ellos. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Pues claro, un concepto muy importante: comunicación asertiva. ¿Qué es comunicación asertiva? La comunicación asertiva no solo es saber hablar el lenguaje de la otra persona. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, en la actualidad, saber el lenguaje de alguien más no es tan importante, aunque siempre es positivo, ya que existen herramientas tecnológicas y demás mediante las cuales podemos acceder a otro lenguaje que no tengamos el conocimiento para poder hablarlo, para poder comunicarnos mediante él. Pero la comunicación asertiva, el concepto como tal, no solo habla del lenguaje, de los símbolos, de las palabras que utilicemos, sino habla de qué queremos expresar y de cómo hay que saber expresar nuestras ideas. A esto voy con que no es lo mismo decirle a una persona, estás despedido, pero muchas gracias por tu trabajo en la empresa, a decirle, lárguese, no lo quiero más en la empresa. Ambos mensajes dan lo mismo. ¿Por qué? Dan el mismo mensaje, ambas formas de comunicarse. Una le está diciendo muchas gracias y ya no vamos a contar con sus servicios en la empresa, y la otra simplemente le está diciendo váyase. Ambas van a hacer que la persona receptora entienda que se tiene que ir de la empresa o del trabajo o del puesto laboral. Pero una difiere de la otra por tener cierto tipo de habilidades blandas que pueden ayudar a una persona a enviar un mensaje de una forma más positiva. Y esto no quiere decir que solo se pueda comunicar buenas noticias, porque claramente un despido de una empresa no es una buena noticia, pero la forma en la que se dice puede generar un impacto realmente un poco, más positivo que la otra. Entonces, la parte de comunicación y comunicación asertiva son puntos importantes y totalmente determinantes a la hora de establecer una relación comunicativa. Ahora bien, ¿qué es importante además de esto a la hora de comunicarnos? Según la teoría y basándonos un poco en la lectura del capítulo, existen 5 etapas dentro de las cuales un mensaje puede estar. Un mensaje que dé cualquier tipo de emisor. Son estados básicos de la comunicación. Son etapas o estados dentro de los cuales un mensaje se puede ir posicionando. Son básicos, puede que existan etapas intermedias o estados intermedios, pero estos 5 son los más importantes y son los que generalmente en un proceso de comunicación todo mensaje va a estar. El primero, un mensaje será transmitido. Es muy sencillo. Existe un transmisor que no necesariamente es una persona, puede ser una computadora, puede ser un animal, puede ser un equipo de radio, puede ser una televisión, puede ser muchas cosas, pero tiene que haber un transmisor. Entonces, la etapa de transmitir o la etapa del mensaje transmitido se da específicamente en el momento en que el mensaje se desprende de la persona, animal o cosa que va a transmitir el mensaje, aunque suene redundante. Entonces, esta etapa es la inicial. Sin la existencia de esta etapa, pues la comunicación no se va a dar, no va a existir, ¿verdad?
pero además de ser la más importante, es la más concisa, porque basta solo con enviar un mensaje, sea completo o incompleto, sea largo, sea corto, sea con una actitud positiva o negativa, pero basta con eso para que se logre entender que el mensaje o la información a transmitir ya está dentro de la primera etapa. La segunda etapa es la de recibido. Normalmente la palabra recibido la entendemos como que ya la persona completó la comunicación. Entonces, ¿qué decimos? Una vez que Mario le envió un correo a X persona y X persona lo recibió, listo, la comunicación culminó. Pues no. Si bien es cierto, la parte de recibido es fundamental, puesto que de no concretarse la parte de recibido o la etapa de recibido, pues no existiría la comunicación porque no habría mensaje que leer por parte del receptor. No es la etapa final como se cree. Es muy importante, es bastante influyente porque, como acabo de decir, si no hay mensaje que recibir o si no se recibió el mensaje, pues el proceso de comunicación no va a concretarse. Pero vamos a pasar a la tercera etapa. La tercera etapa es la de entender o comprender el mensaje que se recibe. No es lo mismo que usted reciba un mensaje, reciba un correo, reciba un memorándum o cualquier tipo de comunicación a que usted realmente lo entienda. ¿Por qué? Porque a la hora de recibir, incluso usted puede recibir un correo electrónico que no vaya a leer nunca en su vida, pero lo recibió. En cambio, a la hora de lograr entender el correo y su contenido, esta etapa, dentro de la cual ya el mensaje está, es más importante aún, dado a que basado en esto, la persona receptora va a responder el mensaje. ¿Basado en qué entendí? ¿Basado en qué asumí? Porque se pueden asumir cosas. Basado en todo eso es que la respuesta se va a brindar. ¿Ok? Ahora bien, hay una diferencia entre el entender y el estar de acuerdo. Una vez que la fase de, pongámosle, análisis, que es la fase anterior, la de entender que un mensaje de texto, por ejemplo. Usted pudo haber recibido un mensaje de texto. Usted lo pudo haber entendido. Claro, perfecto. Yo entendí que me citaron para mañana a las 3 de la tarde en el Banco de Costa Rica para pagar tal cosa. Perfecto. ¿Qué pasa? Eso no conlleva que usted esté de acuerdo o esté en desacuerdo. No van, pero ni siquiera un poco de la mano. No hay relación entre que usted lo entienda a que usted esté de acuerdo. Pero sí es importante la relación que existe entre ellos. Si usted no entendió, usted no puede estar de acuerdo con algo. De ser así, usted está afirmando que está de acuerdo con algo ante lo cual usted no sabe las consecuencias que le va a traer. Entonces, después de la etapa de entender, que es una de las etapas más importantes porque es ahí donde usted analiza y usted dilucida en su mente lo que le quisieron decir, de ahí parte la etapa en la cual usted dice, ok, estoy de acuerdo completamente, estoy en desacuerdo completo, o bien estoy en acuerdo o desacuerdo parcialmente de las cosas. Esta etapa es básicamente una de las de cierre, pero no culmina acá. La quinta etapa, que es la convertir en una acción útil, es la etapa en la cual se ve materializada la intención del emisor. Si el emisor a usted le quiso contar un chiste, que puede ser uno de los mensajes, se lo envió por mensaje, se lo envió por un audio, pongamos así. Usted lo recibió, usted lo entendió, usted está de acuerdo con el chiste y le dio risa. ¿Cuál es la acción útil? El emisor logró su cometido. Envió, logró que usted recibiera, entendiera y estuviera de acuerdo con el chiste y aún así se rió. Estamos hablando de una acción meramente coloquial, ¿verdad? Algo sumamente
diario y nada complejo, pero es que así es la comunicación. No es necesario dar un ejemplo complejo de un correo electrónico totalmente formal y lleno de viñetas, lleno de hipervínculos y referencias para entender el concepto de comunicación. Estas son las 5 etapas en orden de importancia y en orden también de los sucesos de una buena comunicación. Si usted considera que a la hora de que usted se comunica con una persona, va siguiendo este tipo de etapas, que no son etapas que usted tiene que ir marcando cuando se comunica, son etapas que suceden, simplemente se dan. Entonces, si uno logra identificar que las etapas se están dando, pues estamos ante la buena comunicación. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la comunicación con las relaciones? Es muy sencillo. Si nos vamos de vuelta al ejemplo de la Torre de Babel, nos daremos cuenta que las personas que construyeron dicha torre, aunque sea parcialmente, establecieron una relación. ¿Qué es una relación? Es algún tipo de unión entre personas, entre entes, entre animales, entre cosas que juntos logran concretar una acción. Entonces, puede ser una acción, puede ser un conjunto, puede ser un montón de cosas. La relación es simplemente la unión de dos entes para lograr un cometido. ¿Cuál cometido? Puede ser cualquiera. Entonces, retomando otra vez el ejemplo de la Torre de Babel, la relación de las personas fue una relación estrictamente laboral. Todas se reunían probablemente a cierta hora, recogían materiales, los llevaban al centro, construían, armaban, diseñaban, se iban. Si bien es cierto, no tenían su poder de comunicación tan amplio y tan desarrollado, puesto que ya vimos que uno de los problemas fue el lenguaje, que es uno de los problemas de la comunicación, la parte de la relación que era altamente dependiente de la comunicación existió. Entonces, en relación con los proyectos, y retomando un poco más el área del curso como tal y el área de la lectura, ¿qué es importante tener en cuenta a la hora de establecer relaciones mediante la comunicación? Veamos este ejemplo. Yo, Mario, soy uno de los miembros de un equipo de desarrollo de una empresa. Tengo a mi jefe que se va a llamar Pedro. Pedro es el project manager y Pedro todos los días cuando entra a la oficina camina por el pasillo sin saludar a nadie, con audífonos puestos, entra a su oficina y hasta las 5 de la tarde que cierra la empresa, no sale de su oficina. ¿Ustedes creen que, uno, Pedro establece buenas relaciones con sus empleados? No. Dos, ¿existe buena comunicación entre Pedro y las personas que trabajan con él? Tampoco. ¿Qué pasa acá? Uno puede decir, Pedro es el jefe. Entonces, si Pedro no quiere hablar, si Pedro no quiere saludar, se le entiende. Y claro, o sea, usted no está obligado a hablarle a una persona. Pero si usted está dentro de un equipo de trabajo, un equipo que va a desarrollar proyectos, un equipo el cual ha sido contratado para generar sistemas, proyectos, informes, cualquier otro tipo de producto, usted necesita, número uno, conocer al equipo. Si usted no tiene una buena comunicación con el equipo, no lo va a llegar a conocer. Entonces, ¿qué pasa si usted no conoce el equipo? Usted no va a entender cuál de los miembros del equipo va a realizar cuál tarea de mejor forma, porque no sabe cuál habilidad tiene cada quien. Usted no va a entender cuando uno de los miembros del equipo un día se ausente del trabajo y usted no sepa por qué. ¿Por qué? Usted no estableció una relación de comunicación. Entonces, si Juana, que es miembro del equipo, se enfermó tal día, no le va a comunicar al Pedro que está enferma. ¿Por qué? Porque no existe una relación de comunicación. Usted tampoco, ¿qué va a pasar? Si llega un día y Juana no está enferma, sino que simplemente está en su escritorio dormida,
y está harta de trabajar, Pedro no va a saber que Juana tiene X o Y problema, X o Y situación, que ha intentado de muchas maneras lograr cierta parte del proyecto y no lo ha podido lograr. ¿Por qué? Porque no se le cuenta a Pedro. Entonces, la comunicación y por ende las relaciones que la comunicación nos permite obtener van a ser, pero fundamentales, fundamentales a la hora de pertenecer a un equipo de trabajo o simplemente una empresa. Si usted visualiza que en una empresa usted no va a tener equipo de trabajo porque usted es un desarrollador individual, perfecto, pero es que el equipo de trabajo no es solo un equipo que se reúne para desarrollar software o para generar un informe o pruebas técnicas o demás. Un equipo de trabajo bien puede ser una familia. Si usted presenta algún problema psicológico, de salud, económico, social, cualquier otro, y usted en su casa, con la gente que viva, la familia que viva, no le comunica y no le cuenta sus problemas, va a ser muy complicado que la gente tenga empatía y lo entienda a usted. Entonces, ¿qué va a pasar? O número uno, la gente va a pensar muy mal de usted porque usted no hace nada en la casa, probablemente esté durmiendo todo el día por algún problema personal y quiera evitar el problema o demás. O número dos, se van a enojar. ¿Por qué? Porque cuando usted o una persona no brinda detalles de una situación, las demás personas que se dan cuenta de la situación sin lujo de detalles tienen total y completo derecho de asumir lo que quieran. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Cuando queremos desarrollar un proyecto y sabemos que tenemos un equipo, llamémosle un equipo de 5 personas. De esas 5 personas tenemos 2 especialistas en diseño y desarrollo de software, un especialista en la interfaz gráfica, un especialista en la parte documental y demás, y el otro especialista en finanzas y negocios. Si usted no tiene una buena comunicación con un equipo y usted nada más deliberadamente escoge a este y este para realizar X tareas, corre con el riesgo de que, por ejemplo, agarre al analista financiero y le otorgue responsabilidades sobre diseño o sobre desarrollo de software. Y entonces, ¿qué pasa? La vacante del analista financiero y el analista del proyecto como tal, que es importantísima y que es una de las más importantes a la hora de desarrollar un sistema, va a quedar vacía. Va a quedar en manos de alguien que no domina esos temas. Entonces, toda esta serie de problemas o circunstancias se pueden erradicar y de raíz totalmente con una buena comunicación, estableciendo buenas relaciones. No quiere decir que usted vaya a hablar todos los días por mensajes con su equipo de trabajo o que usted tenga que invitarlos a actividades personales o que tengan que ir a comer todos los días. Eso no es una relación laboral. Las relaciones son tan variadas que usted puede tener una relación estrictamente laboral con una persona y trabajar muy bien dentro de una empresa, dentro de una oficina o lo que sea, y por fuera no tener una relación de amistad, porque eso no tiene nada que ver el uno con el otro. Lo importante es saber cuándo sí y cuándo no establecer las relaciones. Pero, volviendo al mismo tema, las relaciones y la comunicación en sí son totalmente importantes. Vamos a un último ejemplo. ¿Qué pasa si usted tiene un equipo de trabajo que está totalmente desmotivado, que el proyecto no les va a resultar en el tiempo que están y que además de eso el presupuesto que llevan invertido en tiempo y en dinero ya está totalmente fuera de los límites? Si usted no tiene una buena estrategia de comunicación y buenas relaciones interpersonales, el resultado va a ser que usted los regañe, que usted quiera sacarlos de la empresa, que usted los denigre, que usted quiera responsabilizarlos completamente del pésimo desarrollo del proyecto y esto va a recaer en las personas directamente. Entonces, una vez que la primera parte de la comunicación asertiva no se cumple, que es la de entender, que es la de comprender el entorno, el contexto y saber decir las cosas,
A partir de ahí, la comunicación va a seguirse empeorando, por así decirlo. Entonces, usted de querer tener una comunicación asertiva y ser directo, va a pasar a tener una comunicación totalmente deplorable. Deplorable y que puede traerle consecuencias para usted, para la empresa, para las personas que trabajan en el equipo de desarrollo y para los proyectos que se vayan a desarrollar. Este tipo de cosas, como antes lo mencionamos, se radican de raíz teniendo una buena comunicación, que volvemos a esto, una buena comunicación no es siempre dar buenas noticias, es saber expresar lo que realmente está pasando, sea positivo o sea negativo. Y además de eso, lograr establecer una relación laboral bastante apropiada. No tienen que ser amigos, no tienen que ser los mejores amigos, la gente que sale a comer ni nada por el estilo. Simplemente establecer una relación de trabajo completa, concreta y en buenos términos. Entonces, ya hablamos un poco de esto, del ambiente de desarrollo de un proyecto y de la importancia, ¿verdad?, que tiene tanto la comunicación como las relaciones dentro de ellos. Entonces, como los problemas o conflictos que nosotros nos afrontamos decimos que se resuelven con una buena comunicación y unas buenas relaciones interpersonales, de tarea moral les va a quedar y nos va a quedar y a todos les va a quedar plantearse lo siguiente. Cada vez que asignan un grupo de trabajo, y dicho grupo de trabajo no siempre es el de las personas que conocemos, no siempre es el de las personas con las que más nos llevamos, con las que hablamos diariamente, con las que jugamos videojuegos, con las que salíamos a comer antes de la pandemia y demás, ¿qué tenemos que hacer en nuestro caso para entender que ese es el equipo de trabajo y que dependiendo del accionar de todo ese equipo, es como nosotros vamos a desarrollar un proyecto y vamos a tener el fin común, que es básicamente aprobar el curso? Son pasos a seguir, son estrategias muy sencillas que si las seguimos, que si las tomamos al pie de la letra, vamos a encontrar respuestas muy fáciles y probablemente, y porque ya yo lo he aplicado, vamos a lograr un resultado muy positivo. Ahora bien, me gustaría que se planteen ustedes, una vez que vieron toda esta presentación y me escucharon hablar un poco, de qué otro tipo de soluciones se le pueden ocurrir a usted para mejorar la comunicación entre las personas. Pueden comentarlas, para eso está el foro abierto en Discord, y si se les ocurre algo, alguna solución que yo no haya tomado en cuenta, qué sé yo, hacer reuniones, cualquiera, no voy a hablar más para que si se les ocurre la pongan. Pónganla. Los invito a que la escriban. Esto no tiene nada que ver con las preguntas que ya vienen a continuación, pero siempre es importante una retroalimentación tanto para el expositor como para el tema en general y así enriquecer realmente la exposición. Ahora bien, les propongo 5 preguntas, de igual forma se las voy a dejar a ustedes en el Discord a manera de imágenes y posteriormente les daré las respuestas, pero todavía no. La primera pregunta. ¿Cuál es la barrera que impidió la finalización de la construcción de la Torre de Babel según la leyenda? Opción A, tiempo. Opción B, presupuesto. Opción C, espacio. Opción D, lenguaje. Y opción E, ninguna de las anteriores. Pregunta número 2. En esta etapa, la parte receptora se encarga de procesar la información. Lo anterior habla de transmisión, entender, acuerdo, recibir o procesar. Esta pregunta 3 dice, orden correcto de los estados de la comunicación. Aquí tenemos un orden, no diré si es correcto o no el que se le propone. Dice A transmitido, B recibido, C de acuerdo, D convertido y E entendido. Ahora bien, tenemos 5 opciones. Ahí ustedes lo están viendo. A, B, C, D y E. ¿Cuál será la correcta? 4. Aspectos predominantes en la actualidad para concretar un proyecto. Tiempo y velocidad. Presupuesto y eficacia.
espacio y presupuesto, comunicación asertiva y buenas relaciones interpersonales. Ninguna de las anteriores. Y para finalizar, 5. Las suposiciones, falta de claridad, no saber escuchar, dictado, ataques personales y culpar son ejemplos de problemas de A. Liderazgo. B. Aprendizaje. C. Comunicación. D. Escolaridad. Y E. Habilidades blandas. Sin más por el momento, me despido. Muchísimas gracias por la atención y espero sus respuestas en el foro de Discord. Chao.